Hola, bienvenidos sean todos una vez más a otro Camino Marcial, el podcast. Y en esta ocasión nuevamente vamos a hablar de un tema un poquito controversial para variar y vamos a hablar de la manera correcta de usar el uniforme ITF. Y digo ITF porque puede ser que algunas otras organizaciones tengan un reglamento distinto, pero en lo que el taekwondo tradicional se refiere, pues vamos a ver los errores que he visto y horrores que he visto en algunos casos y de manera, como siempre digo, no de manera de ofender, pero lo que está mal y lo que está bien está bien. Y si usted quiere hacer lo que está mal, pues está bien. No, 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 no vamos a tener problema con eso, pero volvemos. Todas estas cápsulas es para llevar la información para aquellas personas que no sepan, hay personas que puede ser que genuinamente no sepan o no se estén dando cuenta que están haciendo algo equivocado y pues vamos a arrojar luz en este tema para poder seguir aprendiendo y apoyándonos todos juntos en el camino marcial, en este caso la indumentaria del Taekwondo ITF. Bien, eh, vamos para lo que compone el uniforme. Y como ven aquí, estamos en la enciclopedia, como siempre usamos de referencia, y esta es la página donde habla del dobok o el uniforme. Y si ven, el uniforme se compone de tres piezas. Aquí tenemos el pantalón, luego tenemos la chaqueta y por último tenemos el cinturón. Son tres piezas como parte del uniforme. Y aquí pues está enseñando la manera oficial de cómo doblar el uniforme, que como todo sistema militar, tienen una forma específica para doblar, ya sea los uniformes, las banderas, las sábanas, etcétera. Ellos tienen una manera particular. Aquí está la manera de cómo hacerlo en el Taekwondo ITF. ¿Ok? Ahora, aquí ven el uniforme y vamos a enseñar esta foto aquí como tal. Esta foto donde está el uniforme terminado. Si ves, aquí esta es la manera correcta y esta es la manera incorrecta de usar el uniforme. Pero lo que quiero que vean primero es que el uniforme es pantalón, chaqueta y cinturón. Nada más, nada más. Y lo que vemos siempre, o lo que yo he visto muchas veces, es señalarlo por acá. ¿Dónde lo tengo? Por aquí. Ok. Este uniforme está como el que estábamos viendo en la enciclopedia, pero estoy enseñando lo que tiene. Tiene más calidad aquí. Y tenemos la chaqueta, tenemos el pantalón y tenemos el rango. Importante ver que el rango está parejo y que el nudo está correctamente hecho, el nudo del cinturón, y que el cinturón tiene una sola vuelta y que está parejo. Si vemos esta foto, ya vemos que el nudo está mal hecho, los terminados, los finales del rango están disparejos, está erróneo, y que debajo de la chaqueta, aquí tenemos una camisa, en este caso es una camisa negra y tiene un diseño blanco por ahí, y esto también está erróneo. Ok, si volvemos a acá, donde estábamos, volvemos acá.
los uniformes no llevan camiseta por debajo de la chaqueta, no es parte del uniforme. Y muchas veces he visto que personas no solamente tienen una camiseta por debajo, en este caso no se ve, yo he visto camisetas verdes, amarillas por acá arriba saliéndose y por acá abajo. Hay gente que ni por dentro se las ponen la camiseta es más larga que la chaqueta y le salen por abajo camisetas verdes, rojas, de todos colores. Eh, y pues realmente no debe de ser, no debe de ser. He visto en torneos estudiantes y cinturones negros con camisas amarillas, verdes y se le ve todo por la chaqueta, por debajo también le sale la camiseta y se ve bien mal, se ve bien mal. Cuando usted no sabe o cuando le enseñan de esa manera y como se dice en inglés, when you don't know any better, pues no pasa nada. Pero cuando estamos estructurados, cuando la gente sabe la manera correcta, pues duela a los ojos ver una cosa así. Cuando estamos en las clases, en la escuela, los doyan de nosotros y pues uno es más flexible, no, ¿verdad? Puede pasar y pues no va a ser muy touchy, muy picky eh, cuando estamos en el doyan. Pero usted va a un torneo y va a un torneo con camiseta por debajo y para colmo va con una camiseta amarilla que se nota a legua de que no machea por nada con el uniforme blanco, pues se ve mal, se ve mal. En los casos que vayan a usar camisetas, pues las camisetas deberían de ser blancas. Pues blancas, pues que vayan a tono con el uniforme, pasar desapercibido muchas veces. La camiseta no se nota mucho y pues eso es aceptable. Pero cuando veo que se ponen camisas verdes, camisas rojas por debajo, pues es algo penoso. Y el instructor, en mi opinión, con todo el respeto, en mi opinión, el instructor que hace eso o que no le importa, o hay muchos que pueden decir que sí lo saben, pero que no le importa, pues eh, deja mucho que desear ese instructor, porque el uniforme es algo que se debe respetar mucho. El uniforme es algo que te dice que eres un profesional, que te dice que tienes ese uniforme por una razón. Y si no respetas el uniforme o no sabes cómo usar el uniforme, pues deja mucho que desear, deja mucho que desear. Eh, Déjame ver si tengo por aquí para compartir con ustedes. Ahora, cuando son mujeres, claro está que se permite que se usen chaquetas, perdóname, se usen camisetas por debajo, pero aún así, como puede ver aquí, no se nota, no se nota. Puedo venir por acá. Eh, sí, en este caso, mira este caso. Tiene una camiseta por debajo, blanca, pues no pasa nada. Una chica es aceptable. Ahora, hay maneras de que las chicas, como en este caso, mira qué bien se ve, no tiene nada, al parecer no tiene nada por debajo, posiblemente está usando un sport bra y, y y no se nota. Y esta es la manera más correcta. Pero si usted no tiene lo que se llama un soporte, un brasier deportivo, pues que usted use una camiseta que se note así un poco de blanco, pues no pasa nada. Pero eso solamente en el caso de las chicas. ¿Ok? Pues aquí tenemos otro caso que ya en este caso, si veo, creo que tiene como con un diseño ahí, no debería tener ese diseño. ¿Sí? Lo otro es que hay personas que usan el uniforme como si fuera de karate, como pueden ver, los uniformes de taekwondo cierran, taekwondo tradicional, tienen que cerrar, ¿sí? Tienen que cerrar aquí, como ve, tienen que cerrar en el medio,
Aquí hay otro. Ellos cierran aquí en el medio y no debe de ser cruzado, no debe de ser un uniforme de karate vamos a ver si encontramos uno por aquí eh, cruzado. Nada, si ponemos karate, si ponemos ca- karate uniform, pues va a ver esto, que es cruzado, va a ver esto, que es cruzado, nos cierran en el medio, va a ver esto, que es cruzado, que es cruzado, y nos cierra en el medio, como era el de Taekwondo ITF, que cierra aquí en el medio. Hay lugares donde se usa la cama, que son lugares fríos, lugares donde son fríos los lugares, y pues se ponen una camisa por debajo, porque pues, digamos en Canadá, en Inglaterra, que sea frío y tú te pones una camisa por debajo para ayudar a mantenerte más en calor, pues es un poquito más entendible, pero igual tiene que ser blanca, debería ser blanca. Y, pero hay personas que en países calientes, con un calor tremendo y con camisas por debajo. No es necesario usar las camisas por debajo, aparte de que le va a dar más calor en lugares calurosos. Y si es un lugar que hace frío, pues usa una camisa por debajo que sea blanca. Así que no mucho más que decir en eso, solamente que pues he visto que se usa, mucha gente usa camisa por debajo de las chaquetas como norma, no sé por qué, no está escrito en ningún lado, no es mandatorio en ningún lado. Y como dicen, más que usar una camiseta por debajo, lo que más me sangran los ojos es ver una camisa que no sea blanca y que se note por todos lados. Eh, pues, y aparte del rango, que no esté bien amarrado, bien balanceado, pues también es algo que yo le estaba diciendo a unos estudiantes en Nicaragua, que solamente de yo mirarlos, como ellos amajan los rangos, sé qué tanto saben de taekwondo, qué tan serios son en el taekwondo. Porque cuando una persona es meticulosa y va a los detalles, está pendiente de ese tipo de cosas. Cuando una persona es profesional en lo que hace, como se presenta a los demás, está pendiente a eso. Pero si tú te pones rango como sea, o no te importa, nunca aprendiste, o cómo amajarse de rango, y pues deja saber ese nivel de intelecto en el taekwondo que usted pueda tener, ¿ok? Por lo general. Así que, nada, los dejo con eso. Acuérdense, usted puede hacer lo que usted quiera, como le da la gana, y puede decir Castillo, que está hablando Castillo, se cree que es más sabe, que se cree que es la autoridad para estar criticando a los demás. Nada de eso, nada de eso. Esta información la llevo adelante, la comparto con ustedes para el que la quiera coger, el que no, pues no la coja. Y para el que no lo sepa, pues lo aprenda. Pero al final de cuentas, usted hace lo que quiere en su escuela, usted hace lo que quiera con esta información, si me hace caso o no. No es un ataque a nadie, sino tratando de ayudar a la comunidad en las cositas que pueda, en los tópicos que conozco. Así que con eso dicho, como siempre, gracias por seguirme, gracias por soportarme. Pendiente a otra cápsula más que vamos a seguir hablando de estos temas interesantes para nuestra comunidad y seguir creciendo y aprendiendo entre todos. Así que hasta la próxima será. Nos vemos en otro camino marcial. Chao. Taipo.